¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a hablaros acerca de lesiones de codo y de algunas pruebas y test que utilizamos en la clínica para evaluar estas lesiones de codo. Es importante decir que en este vídeo únicamente vamos a hablar acerca de las pruebas y de los test. No vamos a hablar acerca del razonamiento clínico, de los test funcionales, test de carga, pruebas de fuerza y todo el conjunto del razonamiento clínico que es importantísimo a la hora de determinar una lesión o una falta de funcionalidad. Hemos seleccionado distintos tipos de lesiones en función de la evidencia y de nuestra práctica clínica y vamos a explicar la lesión y qué test utilizamos para evaluar ese tipo de lesión. Hay que saber que el resultado positivo de uno o de varios test para una determinada lesión nos puede indicar la probabilidad de que exista esa lesión, pero no nos va a decir con absoluta certeza que sea positivo, que tenga esa lesión. Bueno, pues las lesiones que hemos puesto en esta valoración del codo son las siguientes. Aparecerán aquí. Bueno, pues empezamos con el síndrome de compresión posteromedial, ¿de acuerdo? Y en este tipo de pruebas los test se van a basar en intentar comprimir, cerrar al máximo el espacio de la fosa olecraniana para comprimir las estructuras que hay ahí y detectar posibles anomalías o dolores por procesamiento nociceptivo en esa zona. Y para este tipo de lesión tenemos la prueba de brazo en barra y la prueba de choque posteromedial. Prueba de brazo en barra. Pedimos al paciente puede estar sentado de pie, en este caso con el brazo en aducción, flexión de los 90 grados, rotación interna de hombro máxima, de tal manera que el pulgar quedaría apuntando hacia el suelo. En esta posición, el paciente apoya la mano en nuestro hombro y con una toma en la parte distal del húmero y la otra en la parte próxima del radio, realizamos fuerza hacia abajo. Y si la persona refiere sintomatología de dolor en la zona posteromedial, pues sería un test positivo. En la prueba de choque posteromedial, el paciente puede estar también sentado o en hiperestación. Nos vamos a colocar con una toma en la parte distal del húmero y con una flexión de codo de unos 20 a 30 grados aproximadamente. En esta posición bloqueamos y lo que vamos a hacer es llevar a valgo máximo y a extensión forzada hasta llegar al tope de extensión. Si el paciente nota dolor en la fase final, sería un test positivo. Bueno, el siguiente tipo de lesión es la del ligamento colateral medial. En este caso los test van a evaluar que la función de ese ligamento pues, no sea la adecuada, no nos dé esa estabilidad en el codo. Y tenemos tres test. El primero es la prueba de esfuerzo en valgo, el segundo es la prueba de esfuerzo en valgo en movimiento y el tercero es la prueba de tracción del pulgar. Vamos con la prueba de esfuerzo en valgo. En esta prueba, en este test, el paciente tendrá el codo flexionado aproximadamente a unos 70 grados, a unos 45, un poquito más. Una toma irá al codo, otra en la muñeca y llevaremos forzado el codo hacia valgo. La aparición de sintomatología de dolor en comparación con el lado contralateral sería un test positivo. Vamos con la prueba de esfuerzo de valgo en movimiento. En este caso el paciente tendrá el hombro a 90 grados, una flexión máxima del codo. Una mano la utilizaremos en el tercio distal del húmero y la otra en la muñeca. A la vez que hacemos el gesto de rotación externa de hombro máxima, llevaremos a una extensión rápida y si el paciente manifiesta síntomas a partir de los 30 grados de la extensión, será un test positivo. Para la tracción del pulgar, el paciente estará sentado con una flexión de hombro de 90 grados y una flexión de codo de 90 grados y supinación del antebrazo. Cierra el puño suave. Haremos una toma a nivel del codo, del tercio distal del húmero. Agarraremos el pulgar y haremos un gesto de tracción hasta llevar a estrés de valgo al ligamento medial. La aparición de dolor se consideraría un test positivo. La siguiente lesión es la inestabilidad provocada por el ligamento colateral cubital. En este caso tenemos cuatro pruebas. La primera es el push-up o una flexión. La segunda es el test de flexión en camilla o en una mesa. La tercera sería la prueba de ponerse de pies en silla, ¿vale? De estación en silla. Y la cuarta sería la prueba de cajón posterolateral.
Hay una quinta prueba que encontramos de hace tiempo en revisiones, es el Pivot Shift Test, pero que se ha visto que en pacientes que están despiertos la sensibilidad es muy baja y la especificidad también. Sin embargo, un paciente anestesiado tiene una especificidad muy alta y una sensibilidad bastante alta, pero no lo usamos en clínica porque no tenemos pacientes anestesiados. En el push-up test, en el test de una flexión, pedimos al paciente primero que se tumbe boca abajo con el pecho apoyado, que coloque las manos a ambos laterales de la esterilla, incluso un poquito más fuera, codos apuntando hacia los laterales, y en esta posición pedimos que haga una flexión hacia arriba. Si aparece su dolor, sería un test positivo. Con la prueba de empuje en camilla o en una mesa. En este caso vamos a tener una mesa, pero se podría hacer exactamente igual en uno de los bordes de la camilla con el paciente apoyado. Le pedimos al paciente que apoye los brazos en ambos lados de la camilla de la mesa y que realice una flexión con los codos apuntando hacia afuera, ¿de acuerdo? Ahí. Y en este caso vamos a evaluar este brazo, el brazo derecho. Le pedimos que hiciera una flexión, suba y que nos diga qué sensaciones tiene, si aparece dolor. Generamos un poquito de estabilidad en la cabeza del radio con el pulgar, volvemos a pedir la flexión y que suba. Vale. Y si los síntomas desaparecieran cuando hacemos la presión en la cabeza del radio, la estabilización, pues sería un test positivo. Esta es la prueba de empuje en silla, ¿vale? O de press en silla. Pedimos al paciente que agarre una silla con asidero, ¿vale? Y va a realizar una flexión, se va a poner de pie utilizando lo máximo posible los brazos y con los codos apuntando hacia afuera. Si aparece dolor en la zona medial, en la zona del dolor del paciente, sería un test positivo. Y ahora vamos con la lesión de epicondilalgia lateral. En este caso los tests van a ir centrados en evaluar epicondilalgias de origen nociceptivo, ya sea muscular o tendinopático. En este caso, ¿qué test tenemos? Pues tenemos la prueba de Cozen, la prueba de Polk, la prueba de Maudsley, la prueba de Mill y la prueba del test de fuerza agarre. En el Cozen test pedimos al paciente que apoye la mano en la camilla o en una mesa, con el brazo prácticamente en extensión completa, cierre el puño, realiza ligera flexión radial y realizamos una palpación de la musculatura epicondilia y resistencia en el puño. Le vamos a pedir al paciente que haga flexión dorsal de muñeca contra resistencia, ¿vale? ¿Vale? Y relaja. Si apareciera dolor en la zona epicondilia sería un test positivo. En el test de Polk colocamos al paciente con el brazo apoyado en la camilla, en una mesa, y con la mano por fuera. Una flexión aproximada de unos 90 grados, ¿vale? Y le vamos a dar al paciente un peso que le cueste mover, en este caso con EVA utilizamos poco peso, y le vamos a pedir que mantenga una flexión dorsal de muñeca ligera, ¿vale? Y vamos a ir probando cada vez con más carga hasta ver si aparece dolor en la zona del epicóndilo. Si aparece dolor, la prueba sería positiva. Si vamos subiendo carga y llega un momento en el que el paciente no puede con la carga pero no tiene dolor, la prueba sería negativa. Vamos con el Maudsley test. En este caso el paciente se coloca con el brazo estirado, apoyado en la camilla, muñeca estirada, dedos abiertos. Vamos a producir una resistencia en el tercer dedo y le vamos a pedir al paciente que eleve el dedo hacia arriba. Dale, relaja. Si esto produce una sintomatología positiva, el paciente nota dolor en su zona epicondilia, será un test positivo. Luego también podemos pedirle que eleve los 3 últimos dedos a la vez. Resistimos y arriba. Y de igual manera, si aparece dolor en esta zona, sería un test positivo. Vamos con la prueba de Mills. En este caso el paciente se coloca de pie, con el brazo pegado al cuerpo, hacemos una flexión de codo de unos 90 grados, colocamos una presión en la musculatura epicondilia con nuestro dedo pulgar, hacemos una pronación máxima, flexión de muñeca y realizamos extensión de codo. Si el paciente refiere dolor cuando realizamos la extensión de codo, sería una prueba positiva. En la prueba de agarre tenemos que utilizar un dinamómetro. En este caso aquí en casa no tengo, voy a utilizar esto para simularlo, ¿vale? Pero deberíamos utilizar un dinamómetro con el paciente. Le pediríamos que agarrara el dinamómetro
y que con el brazo en abducción, en rotación neutra de hombro y de pronosupinación, agarrara el dinamómetro, hiciera la máxima fuerza posible con o sin dolor, ¿vale? Y después le pediríamos que flexionara el codo a 90 grados y realizara la máxima fuerza posible aunque tenga dolor. Si hay una diferencia de más de un 8% entre hacerlo con el codo estirado o con el codo flexionado, se consideraría un test positivo. Y pasamos a la epicondilancia medial, y en este caso las pruebas se centran en llevar la tensión a las estructuras que se insertan en la epitróclea. En este caso tenemos dos pruebas, la prueba de Polk para epicondilancia medial y la prueba de cizallamiento. En el test de Polk para epicondilancia medial, el paciente se coloca sentado con una flexión del codo de unos 100 grados, vamos a 90, un poquito más, y una supinación del antebrazo. En esta posición le damos un peso al paciente, ¿vale? Podemos empezar aproximadamente con unos 2,5 kilos o 3 kilos, y tiene que resistir esa posición. Si apareciera dolor, sería un test positivo. Podemos ir subiendo la carga progresivamente hasta que veamos o bien que no puede el paciente, lo que sería un test negativo, o bien que es que aparece dolor y eso sería un test positivo. En el test de epicondilancia medial o cizalladura, el paciente se coloca con el antebrazo apoyado en la camilla, en supinación. Nosotros colocamos una toma a nivel de la epitróclea, presionando con el dedo pulgar, y vamos a pedir al paciente, colocando nuestra palma encima de la suya, que realice una flexión palmar contra resistencia. ¿Vale, Eva? Si el paciente refiere dolor en la zona de la epitróclea, sería un test positivo. Bueno, y en los dos últimos tipos de lesión vamos a hablar acerca de la rotura del bíceps, ¿vale? Que en este caso hablaré acerca de tres pruebas. Una es la prueba del gancho, otra es la prueba de pronación pasiva del antebrazo y otra es la prueba de pronación-supinación. En la prueba de gancho de rotura del bíceps, el paciente se coloca sentado con el bíceps flexionado, el codo flexionado a 90 grados y supinación del antebrazo. En esta posición introduciremos un dedo en la fosa antecubital debajo del tendón del bíceps, por ahí. Generaremos una tracción para intentar sacar el tendón hacia afuera, ¿vale? Y si el dedo saliera perfectamente, ¿vale? Sin notar una cuerda, sería un test positivo de rotura total. Si el paciente sintiera dolor a la hora de palpar el tendón, podría ser una rotura parcial o una lesión en el tendón. En el test de prueba de pronación pasiva, el paciente se coloca sentado, con el brazo flexionado a unos 90 grados aproximadamente. Haríamos una toma en pinza sin realizar mucha fuerza en el tercio distal del bíceps, agarramos la muñeca del paciente y haríamos una pronosupinación. En el caso de no percibir en esta mano el ascenso y descenso del vientre muscular del bíceps, sería un test positivo. En el caso de Eva, como sí que lo apreciamos, es un test negativo. Y acabamos con la lesión de rotura del tríceps, que en este caso la prueba sería prueba de compresión del tríceps. Para evaluar el test de rotura de tríceps, lo ideal sería colocar al paciente de punto prono en la camilla, con el brazo por fuera, colgando, pero en este caso vamos a utilizar una silla para que Eva apoye el brazo y deje relajado, ¿de acuerdo? El test sería, vamos a fijarnos bien en la mano, relajado, presionar el vientre del tríceps. Si no apareciera movimiento de extensión, sería un test positivo. En el caso de Eva es un test negativo. Bueno, pues se ha hecho un poquito largo, pero espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, si os gustan este tipo de vídeos en los que os mostramos un poco algunos test para algún tipo de lesión, pues en los comentarios nos dejáis para qué tipo de lesión queréis que os digamos cómo lo evaluamos en clínica, y que recaemos información en la evidencia más reciente para intentar mostrároslo. Y nada, si os ha gustado, darle a me gusta, nos vemos pronto y venga, a cuidarse.